El día estaba nublado cuando el cuerpo de Hernán Montenegro fue bajado lentamente a la cripta familiar. El eco de los rezos del sacerdote se desvanecía en el aire denso que rodeaba a los presentes. Los hermanos Montenegro observaban en silencio con sus rostros sombríos y tensos. Junto a ellos, los invitados, que incluían algunos amigos cercanos y los miembros más destacados de la alta sociedad, se mantenían serios y sumidos en un luto silencioso. Entre ellos estaba Ricardo Álvarez, quien permanece al lado de Elena Montenegro, observando la ceremonia con respeto, ajeno a los secretos que rodeaban la muerte de Hernán. Una vez concluida la ceremonia, los Montenegro se despidieron brevemente de los asistentes. Felipe, el hermano mayor, fue el primero en tomar la iniciativa, que se retiraran al interior de la mansión. Allí, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos, tendrían una conversación que sabían era inevitable. El aire dentro de la sala era aún más denso que en el exterior. Todos sabían lo que debían discutir, pero nadie quería ser el primero en hablar. Finalmente, Juan rompió el silencio mientras se apoyaba en la chimenea. La nota junto al cuerpo de Hernán lo dejaba claro. Era el resultado de cuentas pendientes en el pasado de los Montenegro. Felipe, siempre el más cauto, frunció el ceño, mirando a sus hermanos con consternación por lo sucedido. Sabía también, como todos, que esa nota no era coincidencia. Se preguntaba si la muerte de Hernán tendría que ver con un secreto que habían estado ocultando durante muchos años: el pacto. La sombra de ese oscuro secreto que mantenían en silencio parecía estar resurgiendo para atormentarlos. Ernesto, que hasta ese momento había estado en silencio, cruzó los brazos y caminó hasta una ventana, observando el exterior como si esperara ver a alguien acechando. Señaló que esto no era solo cosa de ellos, evidentemente alguien más conocía la historia oculta. Cristóbal alegó con el rostro pálido y los ojos desorbitados que el pacto había sido para protegerse y nadie más debía saberlo. Pero estaba claro que algo había cambiado. David fue el primero en decir que si no actuaban podría haber más muertes. Esa nota no solo era una amenaza, era una promesa. Que Hernán fue el primero, pero si no hacían algo, no sería el último. Juan, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, rompió la calma en la que había caído el grupo, mencionando el nombre de Juan Soler, como si solo el hecho de pronunciarlo fuera peligroso. Todos levantaron la mirada al escuchar el nombre: Juan Soler, un nombre que no había sido pronunciado en años. El hombre cuya desaparición había sellado el destino de la familia Montenegro y había sido la razón del pacto. El hombre que lo había originado todo. Ernesto, el más pragmático de los hermanos, se adelantó alegando que este hombre no había desaparecido por accidente. Lo desaparecimos nosotros, y si alguien había desenterrado ese secreto, no podían permitir que esto saliera a la luz. David, siempre decidido, se levantó de su asiento, señalando que Ernesto tenía razón. No podían esperar a que esto explotara en sus caras. Debían actuar ya. No había más tiempo que perder. Ernesto se giró hacia David y sus ojos se encontraron, ambos con la misma determinación. De todos, ellos dos siempre habían sido los más dispuestos a ensuciarse las manos cuando la situación lo requería. Y sin duda, esta era una de esas ocasiones. Voy a movilizar a algunos de mis hombres, dijo Ernesto con voz seria. Con su influencia en el ejército se aseguraría que cualquier rastro de Juan Soler siguiera donde debería estar. David asintió, sabiendo que si alguien podía garantizar que el pasado permaneciera enterrado, sería Ernesto. Juan Montenegro, mirando con preocupación a sus hermanos, aseguró que si el cuerpo de Juan Soler había sido descubierto, todo lo que habían construido se vendría abajo. Ernesto dio un paso adelante. Con su voz firme como la de un líder militar, aseguró que él y David se encargarían,
No quería que más nadie se involucrara. Usaría sus influencias y sus contactos para que no quedara ningún cabo suelto. Y si lo hay, lo cortaría de raíz. Los demás hermanos asintieron en silencio, confiando en Ernesto y David para manejar la situación. La mansión Montenegro permanecía en silencio, con sus sombras proyectándose a lo largo de los muros como fantasmas del pasado. Ernesto Montenegro había reunido a su tropa, preparando su misión para esa noche junto a David. Debían desenterrar ese oscuro secreto, pero tenían que ser precavidos, ya que no sabían lo que podría pasar. La noche era oscura, sin luna, y el silencio de los alrededores de la mina La Segoviana resultaba tan opresivo que ni siquiera el viento osaba soplar. David y Ernesto, solos en su misión, se internaron en lo oscuro del laberinto de túneles, mientras los soldados quedaban afuera, vigilantes pero ajenos al peligro que se cernía sobre los hermanos. David caminaba con familiaridad, guiando a Ernesto a lo profundo de la mina. Ambos conocían la importancia de aquel lugar, ubicado en un rincón que el resto de los trabajadores ni siquiera imaginaba que existía. Bajo capas de tierra y olvido estaba el cuerpo de Juan Soler, o eso suponían ellos, el hombre cuyo nombre había dado raíz al pacto oscuro que la familia había sellado años atrás. Aquí es, dijo David en voz baja y con tono solemne, casi irreverente, al detenerse frente a una sección de la mina olvidada, sellada con una gran puerta y erosionada por el tiempo. Apenas tuvieron tiempo de procesar lo que venía. El lugar donde se suponía que el cuerpo de Juan Soler debería estar se encontraba vacío. El aire de aquel lugar era denso, pesado. Algo no estaba bien. De repente, un escalofrío recorrió la piel de ambos hombres, mientras escuchaban un chirrido siniestro que resonó a sus espaldas. Giraron rápidamente y allí estaba él, un hombre de aspecto fantasmal, parado en la penumbra. Su silueta se destacaba tenuemente, pero lo más aterrador fue lo que siguió. El rostro del hombre se hizo visible ante los ojos de David y Ernesto. Era una visión inimaginable. La palidez espectral de su piel, los ojos vacíos que parecían observar desde el más allá, los dejó petrificados. La muerte misma se alzaba ante ellos, implacable. Antes de que pudieran reaccionar, este hombre, cubierto con una túnica, se movió con una agilidad sobrenatural, cerrando la puerta que sellaba la sección de la mina, dejándolos dentro de aquel lugar maldito. David y Ernesto, aún paralizados por el horror de la aparición, sintieron cómo el aire se volvía a sofocar. En un segundo, todo cambió. Una explosión resonó dentro de la mina, sacudiendo las paredes y derrumbando el túnel por completo. Afuera, los soldados dieron un paso atrás, sorprendidos y aterrados ante el estruendo. Polvo y escombros salieron disparados de la entrada y el terror se apoderó de ellos. A lo lejos, el sonido de unas ruedas chirriando sobre el suelo seco comenzó a escucharse cada vez más fuerte. Los soldados, confusos y aterrados, levantaron la vista justo a tiempo para ver cómo la carreta en agua se alejaba del lugar. Nadie podía explicar lo que acababa de suceder. Dentro de la mina, los cuerpos de David y Ernesto habían sido enterrados en vida, atrapados para siempre en la oscuridad. La carreta en agua se perdía en la penumbra, habiendo cumplido su maldita misión. Aquella visión de la carreta alejándose de la mina se propagó rápidamente por toda la región. Días después, en la entrada de la casa de la familia Montenegro, yacían dos notas exponiendo los pecados de David y Ernesto. David Montenegros, el traidor. Ernesto Montenegros, el asesino. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.